Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Luigi Analytics, el lugar donde hablamos sobre ciencia de datos. En esta semana me gustaría responder una de las preguntas que recibo con muchísima frecuencia que tiene que ver con cómo convertirse en Data Scientist y qué herramientas necesito saber para trabajar como un científico de datos. Es por eso que esta semana decidí armar un video exclusivamente para compartirte una guía sobre qué herramientas necesitas saber para trabajar como un científico de datos. Y no solamente eso, sino también compartir una serie de consejos basados en mi experiencia personal y compartiendo una serie de recursos totalmente gratuitos para que puedas fortalecer tu base si es que estás apuntando a un rol de Data Scientist. Pero antes de arrancar con este video, si todavía no sabes si tu perfil se adapta más a un rol de Data Scientist o un rol de analista de datos, entonces te recomiendo que te quedes mirando este video hasta el final y después veas el video que te voy a dejar acá arriba sobre cómo convertirte en un analista de datos o analista BI, de forma tal que puedas comparar qué herramientas necesitas como científico de datos y qué herramientas necesitas saber como analista de datos o analista BI. Y de esta forma vas a poder responderte honestamente si tu perfil se adapta más a un rol de Data Scientist o un rol de Data Analyst. Y también te quiero invitar a que te suscribas al canal y que le des a la campanita, no solamente porque eso me ayuda a que puedas seguir generando contenido, sino también para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video vinculado con ciencia de datos. Así que bien, dicho todo eso, vamos con el video. Primero, antes que nada, quiero aclarar que esta guía se va a basar en los principales aspectos que se necesitan saber para convertirse en un Data Scientist y está basado en mi experiencia personal estudiando y trabajando como científico de datos, además de haber hablado con un par de colegas que también trabajan como Data Scientist en diferentes industrias. Así que el orden que recomiendo cada una de estas temáticas puede variar, pero personalmente considero que este roadmap va a ser el más adecuado si es que querés avanzar progresivamente en la ciencia de datos. El primer punto para convertirte en un Data Scientist, y antes de saltar a los aspectos técnicos, te voy a compartir un consejo que a mí me resultó muy útil a la hora de aprender cada uno de estos temas. Porque uno de los problemas más comunes que encuentro en la ciencia de datos para cualquier tipo de rol, y en especial para Data Scientist, no es la falta de información, sino que es el exceso de información que existe. Existen muchísimos cursos, bootcamps, carreras de grado, de posgrado, presenciales, a distancia, y este exceso de información suele ser pero muy abrumador. Es por eso que la mejor estrategia a la hora de aprender ciencia de datos consiste en 3 pasos fundamentales. El primero es que tengas en claro un listado de qué temas tenés que aprender con un determinado orden, que justamente te lo voy a estar compartiendo en la siguiente sección. El segundo aspecto es que tomes una visión genérica de los temas teóricos de cada una de estas secciones y que no vayas tan en fino con cada uno de estos temas, sino que entiendas una visión general de la parte teórica e inmediatamente saltes a ver proyectos que están disponibles en diferentes plataformas como puede ser Kaggle, porque esto te va a permitir tener una visión general tanto de la parte teórica como de la parte práctica. Y el tercer paso consiste en seguir iterando este proceso hasta que logres fortalecer tu conocimiento teórico con la práctica y logres cerrar ese tema con la creación de un proyecto personal que también te va a ayudar para crear tu propio portafolio. Que de hecho, si te gustaría saber más sobre cómo crear tu portafolio en la ciencia de datos, te dejo un video acá arriba. Ahora bien, saltando a las herramientas técnicas que necesitas para trabajar como un Data Scientist, en primer lugar, recomiendo fortalecer tus bases de estadística, tanto inferencial como descriptiva. Considero que la estadística es la base fundamental de la ciencia de datos porque justamente es lo que te va a permitir no solamente entender cómo funcionan diferentes algoritmos, sino también entender cómo es el comportamiento de las diferentes bases de datos con las que vayas a trabajar. Ahora, la pregunta que comúnmente surge respecto a estadística es ¿cuánto necesito saber de estadística? ¿Necesito ser un máster de estadística? Y la realidad es que, en base a mi experiencia personal, salvo que se trate de un rol orientado a investigación y desarrollo, como puede ser Data Scientist Research, la mayoría de los roles de científico de datos no requieren que tengas un conocimiento totalmente profundo de estadística. Pero ojo, con esto no me refiero que la estadística no es importante, de hecho la estoy colocando en el ranking número 1 dentro del aprendizaje de ciencia de datos, sino que me refiero que no necesitas un conocimiento puramente técnico de estadística para poder desarrollarte como un científico de datos. Y con esto me refiero a que si venís, por ejemplo, de una carrera universitaria que tuvo por lo menos 2 materias de estadística, gran parte de los conceptos que se utilizan en el día a día van a estar cubiertos. Y para aquellas personas que nunca vieron estadística en su vida, entonces es fundamental que entiendas conceptos como población, muestreo, medidas de tendencia central y de dispersión, como puede ser la media, mediana, moda, desviación estándar,
entender el teorema central del límite, la ley de grandes números, comprender probabilidad, las diferentes distribuciones, testeo de hipótesis, intervalos de confianza, etc. Esto no es para nada un listado exhaustivo, pero sí considero que estos son algunos de los temas fundamentales y pilares que necesitas saber al momento de trabajar como Data Scientist en cualquier industria. Ahora bien, otra cuestión que suele surgir al momento de entender y aprender estadística para estos tipos de roles es que varias personas suelen enfocar la atención en entender la demostración y cómo se llegan a determinadas fórmulas. Y la realidad es que la mayoría de estas fórmulas se suelen correr mediante un código, una sola línea de código, pero lo importante no es tanto focalizarte en cómo llegar a ese número, sino entender qué significa y cómo lo aplicas a una determinada base de datos. Segundo aspecto a tener en cuenta, y esto es programación. Y probablemente algunas personas se estén preguntando ¿por qué programación antes de Machine Learning o Deep Learning? Y esto se debe a que personalmente considero que aprender programación es un aprendizaje mucho más dinámico y realmente que motiva a muchísimas personas. Además, el aprender programación te va a permitir poder aplicar los conceptos de estadística que aprendiste antes a través de código. Y aquí una de las preguntas que también surgen con frecuencia es: Luigi, pero ¿qué lenguaje de programación me recomendás aprender? Y siempre suelo responder lo mismo, considero que es muy personal. Existen dos grandes lenguajes que se utilizan muchísimo en la ciencia de datos, uno es Python, el otro es R, y cada uno de ellos cuentan con sus ventajas y desventajas. Si me preguntan personalmente, decido optar por Python, porque si bien ambos lenguajes son muy sencillos de entender y fáciles de aprender en un inicio, considero que Python es mucho más dinámico y general al momento de tratarse de pasos posteriores como el deployment y la producción de modelos de Machine Learning. Pero tanto las ventajas como desventajas de Python y R es un tema realmente muy amplio, así que si te interesa que traiga un video exclusivamente sobre esto, hacémelo saber en los comentarios. Ahora bien, una vez que decidiste qué lenguaje de programación utilizar, te recomiendo que comiences con las bases. Y con esto me refiero a aprender cómo declarar variables, definir funciones, iterar loops, entender que es un lenguaje orientado a objetos, y en caso de optar por Python, te recomiendo que hagas énfasis en las dos librerías fundamentales que son NumPy y Pandas. De hecho, estas librerías no pueden faltar en ningún rol de ciencia de datos, porque son justamente las librerías que te van a permitir llevar a cabo la manipulación de los datos. En tercer lugar, te recomiendo aprender SQL. Es un lenguaje que te permite llevar a cabo la administración y la consulta a base de datos, fundamental para cualquier rol dentro de la ciencia de datos, y te puedo asegurar que en la mayoría de las entrevistas técnicas para cualquier puesto te van a hacer por lo menos una pregunta de SQL. Ahora bien, si te gustaría tener un orden sobre qué cosas aprender de SQL, entonces te voy a dejar mi perfil de Instagram acá abajo, donde vas a encontrar un video de 1 minuto donde te explico el orden óptimo para ir aprendiendo consultas de SQL. Cuarto aspecto a tener en cuenta, y ya que estás aprendiendo programación en Python, entonces es fundamental que aprendas a utilizar los módulos de visualización. Poder obtener la visualización de datos no solamente es útil para poder transmitir información, sino también porque te va a resultar sumamente útil en el proceso de análisis exploratorio y entender la distribución de las diferentes variables. Dentro de Python puedes encontrar muchísimos módulos de visualización, el que recomiendo principalmente Seaborn, porque me parece bastante intuitivo, y además de esto porque los gráficos que se plotean por default me parecen relativamente más atractivos visualmente. Pero independientemente del módulo que utilices de visualización, tranquilamente puedes utilizar uno o el otro, ya que son muy similares. Hay una diferencia en sintaxis y probablemente algunos tienen más funcionalidades o menos funcionalidades que otro, pero una vez que aprendes a utilizar un módulo de visualización, es mucho más sencillo poder intercambiar y poder tomar los mejores aspectos de cada módulo. Paso número 5 y llegamos finalmente a Machine Learning. Y claramente este es el corazón de lo que es el rol del científico de datos. Ahora bien, al aprender Machine Learning vas a ver que existen miles de algoritmos y muchísima información disponible sobre esto. En este caso te recomiendo que tengas en cuenta la clasificación por aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Y dentro de esta categoría vas a ir aprendiendo cada uno de los algoritmos. Ahora bien, ¿cómo te recomiendo aprender cada algoritmo? Como te mencionaba al comienzo de este video, te recomiendo que entiendas la lógica general de la teoría que ocurre detrás de cada algoritmo sin entrar en detalles tan finos, y luego que empieces a complementarlo con proyectos que están disponibles en otras plataformas para que puedas ir complementando la parte teórica con la parte práctica.
También te recomiendo que al momento de aprender algoritmos hagas énfasis en aquellos algoritmos que son más utilizados en la práctica. Es decir, que si se trata de aprendizaje supervisado, comiences por regresión lineal, regresión logística, KNN, árboles de decisión. Y una vez que cubrís esto, podés indagar más profundo en métodos ensamblados, como puede ser boosting y bagging, cubriendo algoritmos como puede ser random forest, XGBoost, AdaBoost y demás. Por otro lado, en caso de aprendizaje no supervisado, si tienes que hacer énfasis en un algoritmo, te recomendaría que optes por K-means o K-medias. Y por último, como te recomendaba anteriormente, a medida que vayas avanzando con cada algoritmo, te recomiendo que te tomes un tiempo para buscar proyectos sobre ese algoritmo, ver las razones por las cuales el autor decidió optar por ese algoritmo y también que logres entender el problema que quiere resolver. Y una vez que tengas el conocimiento teórico y práctico, te recomiendo que te tomes el tiempo para poder crear tu propio proyecto con cada uno de estos algoritmos o un proyecto conjunto donde evalúes la performance de cada uno de los algoritmos. El sexto paso, una vez que tengas cubierto Machine Learning, es que te tomes el tiempo para aprender sobre las APIs y saber cómo scrapear data de Internet, siempre que sea legal. Porque lo que ocurre al momento de aprender ciencia de datos es que los datos están prácticamente listos. Es cierto que requieren un grado de manipulación y limpieza, pero los datos están básicamente servidos en una bandeja. Pero al momento de trabajar en tus propios proyectos, seguramente vas a tener que aprender a hacer llamados a APIs para poder obtener esos datos. En el caso que te interese scrapear data, entonces puedes recurrir al módulo de Python que se llama Beautiful Soup. Y en el caso de APIs, probablemente te va a llevar un poco más de tiempo porque es necesario entender cómo utilizar el software implementado por otras personas. Y en este paso vas a lograr desarrollar una capacidad para poder entender documentación ajena. El paso número 7 tiene que ver con el aprendizaje de deployment. ¿Qué significa esto a grandes rasgos? Poder poner en producción un modelo en el cual estuviste trabajando de forma local, es decir, el modelo que estuviste entrenando en tu propia computadora, en tu Jupyter Notebook. Estos suelen ser temas mucho más avanzados y de hecho en grandes empresas suele estar a cargo de otros roles, como puede ser el de Machine Learning Engineer o Machine Learning Ops. Que si te interesa que traiga una guía sobre estos roles, entonces hacémelo saber en los comentarios. El penúltimo paso, número 8, es que tengas en cuenta el conocimiento de la industria a la cual apliques. No tenemos que olvidar que la ciencia de datos, independientemente del rol, lo que busca es resolver un problema de negocio, ya sea de marketing, sea de finanzas, sea de logística, sea de recursos humanos. Y para poder resolver un problema tenemos que tener conocimiento de la industria, es decir, conocer las diferentes métricas de la industria o KPIs y también conocer cómo es la situación actual de esa industria en particular. Y por último, el paso número 9 es que empieces a indagar sobre nichos particulares de ciencia de datos. De hecho, vas a ver que en la ciencia de datos existen una gran variedad de roles para Data Scientist y es por eso que es fundamental que tengas en cuenta una visión global de la ciencia de datos para que luego puedas optar en un área en particular. Por ejemplo, si trabajas como un Data Scientist en el área de producto, muy probablemente vas a hacer énfasis en experimentación, diseñar diferentes experimentos y correr diferentes A/B tests para saber cómo está performando un determinado producto. Por otra parte, un Data Scientist de performance se va a encargar, por ejemplo, de analizar series temporales. Entonces, esta va a ser otra rama de la ciencia de datos. También puedes hacer énfasis en NLP, o también conocido como Natural Language Processing, que te permiten a grandes rasgos desarrollar algoritmos que buscan entender el lenguaje humano. Y de hecho, mi especialización en la ciencia de datos se basa en dos aspectos fundamentales. Uno, el tema de experimentación y el diseño de diferentes A/B tests. Y el segundo tiene que ver justamente con este tema de NLP, donde me focalizo justamente en algoritmos que buscan entender el lenguaje humano. Otro ejemplo que se me ocurre es Computer Vision, que tiene muchísima implicancia al día de hoy. Yo personalmente no me dedico a esta rama, pero a grandes rasgos se tratan de algoritmos que permiten la detección de peatones en la calle, poder determinar el flow de tráfico en diferentes avenidas, y uno de los ejemplos más utilizados en la actualidad son justamente los algoritmos que corren detrás de los autos que se manejan automáticamente. Y de esta forma logramos cubrir la guía con los principales aspectos necesarios para convertirte en un científico de datos. Si te gustaría saber más sobre recursos de dónde aprender esto de forma gratuita, en mi perfil de Instagram te comparto una serie de videos tanto de estadística como Machine Learning como programación que son totalmente gratuitos y que lo vas a poder encontrar en cada una de las publicaciones. También te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal y que le des a la campanita para poder seguir creando este tipo de contenidos.
Espero que este video te haya resultado útil y que te motive para poder iniciarte como un Data Scientist en el futuro. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.